En la oración final de este culto vamos a estar orando por nuestro hermano Juanito Salinas. Él está ingresado desde antier. Nuevamente el corazón ya no quiere funcionar. Se ha recuperado ya en 2, 3 ocasiones, pero dicen que otros 2 infartos han golpeado su corazón, entonces está muy delicado, está ingresado. Oremos por él. Dios es poderoso y si en sus planes está que nuestro hermano Juanito pues continúe sobre la faz de la tierra, lo puede levantar con su poder. Así que oremos para que Dios se glorifique. También mis hermanos, los hermanos de la óptica Kemuel están por ahí dando consulta de la vista gratis. Por si usted está interesado en chequearse, ¿verdad? La vista lo puede hacer al finalizar el culto, y ellos estarán hasta las 3:30. Usted puede aprovechar esa oportunidad y luego determinar si es necesario usar lentes o no, y si usted puede también adquirirlo, lo puede hacer, o si no, pues ya por lo menos sabe la condición en que está su vista, ¿verdad? Entonces ahora vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos venimos con hambre del Señor? Es que la palabra del Señor es vida para nosotros, hermanos. Así que debemos de recibirla con mucha hambre. Vamos a buscar la Sagrada Escritura en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro. En su capítulo 1, vamos a leer el versículo 2. Esta predicación está titulada Elegidos para obedecer. A veces hemos pensado, Dios me eligió para ser salvo, Dios me eligió para ser su hijo, Dios me eligió para bendecirme, Dios me eligió para esto, para lo otro, para la vida eterna, pero casi no nos ponemos a pensar que Dios nos eligió para que nosotros podamos obedecer. Y eso es lo que en esta mañana vamos a estar viendo. ¿Lo tenemos? Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 2 de su primera carta: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Oremos. Padre, queremos pedir tu bendición mientras nos disponemos a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, queremos suplicar que tú puedas usar mi vida para ser de bendición al pueblo que hoy se ha reunido, Señor, y que podamos aprender juntos de tu bendita y santa palabra para ser bendecidos y para vivir de acuerdo a tu propósito y voluntad. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que en esta mañana nos regalas. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Trataré de enseñar los maravillosos resultados que puede producir en la vida la obediencia al Señor. Pensaba yo, hermanos, que no hay nada que bendiga más a un padre que la obediencia de sus hijos. No hay nada que nos bendiga más la obediencia de los hijos. Y lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial. No hay mejor alabanza para Dios que nuestra obediencia. Podemos cantar muy bonito, podemos gritar con mucha fuerza un aleluya, un gloria a Dios, un amén,
Pero nada bendecirá ni alabará más a Dios que nuestra obediencia. La obediencia es mejor aún que los sacrificios. La obediencia es agradable delante del Señor y la obediencia nos da crecimiento como cristianos. Dios nos llama constantemente a la obediencia. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta cómo a los hombres del Antiguo Testamento Dios los llamaba a la obediencia. Llamó a un Abraham a salir de su tierra y de su parentela a una tierra que él no conocía. Instó a Noé a edificar un arca aun cuando nunca había llovido sobre la tierra. Pero lo que Dios busca en todo esto es la obediencia. Y la obediencia nos trae la bendición del Señor. Y la obediencia nos hace que nosotros podamos ser bendición también para otros. Así como Jesús absolutamente obedeció a la voluntad del Padre, así también nosotros, los que somos cristianos, los que somos sus seguidores, tenemos que identificarnos por la obediencia al Señor Jesucristo. La obediencia entonces debe caracterizar la vida de los creyentes. La obediencia tiene que ser parte de nosotros. ¿Cuántos padres sabemos aquí? ¿Cuánto nos gusta que los hijos nos obedezcan? ¿Y a cuánto nos irrita la sangre cuando los desobedece? A todos, ¿verdad? Nos inquieta, Dios guarde, hermanos, y nosotros en ese ratito se nos calienta todo y quisiéramos proceder y meterle obediencia a la fuerza. Pero nos cuesta. Pero qué bendecido es el padre que ve a su hijo obedecer, ve a su hija obedecer. De igual forma, nuestro Padre Celestial se exalta cuando nosotros le obedecemos. Ahora, la obediencia, cuando hablamos de obedecer, esto significa, hermanos, cumplir la voluntad de nuestro Dios, cumplir aquello para lo cual Dios nos ha llamado. No solo cumplir aquello para lo que Dios nos ha llamado, sino rechazar aquellas cosas que antes de venir al Señor dominaban nuestra vida, porque obediencia es eso. Comenzar a hacer lo que Dios quiere y dejar de hacer lo que antes yo hacía, que era desagradable para el Señor. Entonces yo comienzo a obedecer, y la obediencia fiel trae purificación a nuestra vida. La obediencia fiel trae bendición. La obediencia fiel nos hace salir adelante en todo. Por eso, hermanos, vea usted el versículo que tenemos de partida, es muy interesante. Si lo analizamos, dice que nos eligió. Nosotros somos elegidos como cristianos por la voluntad del Padre. Nosotros somos hijos de Dios por la voluntad del Padre. Y es más, sigue diciendo que en esta elección hay una intervención santificadora del Espíritu Santo. Precisamente allí dice, en santificación del Espíritu, pero también habla que la sangre de Jesucristo va a ser efectiva en nuestra vida cuando nosotros nos sometamos a la obediencia de nuestro Padre Celestial. ¿Para qué nos eligió el Padre? ¿Para qué nos ha santificado el Espíritu? Porque cuando usted recibió a Cristo en su corazón por la elección del Padre, lo que el Espíritu Santo hizo es apartarle. Aunque usted está en este mundo, Dios ya sabe que usted es su hijo. Porque santificado quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Apartado para Dios. Yo he sido apartado para Dios por una obra del Espíritu Santo. Yo soy de Dios. ¿Cuántos sabemos aquí que somos de Dios? ¿Y cuántos nos sentimos felices de ser de Dios? Amén. Dale un aplauso al Señor si usted se siente feliz de ser de Dios. Aleluya. Me llama la atención cómo en este versículo, si lo analizamos bien, podemos ver el Dios trino trabajando a favor del hombre, bendiciendo al hombre, eligiendo al hombre, santificando al hombre y identificando al hombre con el Señor Jesucristo. Pero el detalle de todo esto, mis hermanos, es que lo que nos va a identificar verdaderamente como cristianos es que nosotros seamos obedientes, porque Dios nos eligió para que seamos obedientes.
El Espíritu Santo nos santificó para que seamos obedientes. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que ahora nosotros le obedezcamos. Jesucristo es Señor sobre los cielos y sobre la tierra, y a Él se debe nuestra obediencia. Dice, a Él es al que nosotros debemos de obedecer. Entonces, mis amados hermanos, somos elegidos para obedecer. Del apóstol Pedro podemos aprender mucho con relación a esto. Y yo quiero a continuación presentarle algunos pasos que nos van a llevar hacia la obediencia fiel del Señor. Porque el día que nosotros seamos fieles en nuestra obediencia, entonces nosotros vamos a comenzar a ser realmente bendecidos y realmente de bendición. El reino de los cielos se va a extender poderosamente. La obra del Señor Jesucristo va a avanzar poderosamente, porque los hijos obedientes hacen salir adelante la obra del Señor Jesucristo. En la familia, los hijos obedientes bendicen esa familia. Los hijos obedientes sacan adelante esa familia. Los hijos obedientes engrandecen esa familia. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que disponer nuestra vida para obedecer al Señor. Y lo primero que quiero mencionar es que para alcanzar una obediencia fiel, tenemos que comprender que fuimos escogidos en Dios y separados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Esto es lo primero, escogidos para vivir una vida totalmente nueva en el Señor Jesucristo. Pablo dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que Dios quiere en nosotros, una vida nueva. Fuimos escogidos para vivir totalmente de una forma diferente. Eso es el cristianismo. Fuimos nacidos en Cristo por la obra del Espíritu Santo. Cuando Nicodemo habló con Jesús, Nicodemo era un maestro de la ley, pero de noche fue a Jesús, encubierta fue a Jesús, para preguntarle a Jesús qué debía de hacer para entrar al reino de los cielos. Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, pero maestro, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Acaso se podrá otra vez entrar en el vientre de la mamá y nacer? Jesús le dice, no te estoy hablando de ese nacimiento. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Te estoy hablando de nacer, le dice en el versículo 5, Juan 3:5, es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Y Pedro está diciendo aquí que el Padre nos eligió, el Espíritu Santo nos santificó y ahora nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces, fuimos elegidos para que seamos nuevas criaturas. Fuimos elegidos para vivir en obediencia. Dice Pedro, escogidos para vivir en obediencia. Para eso Dios nos tiene en este lugar. Escogido para vivir en santidad. La obediencia tiene que estar identificando a los hijos de Dios. La obediencia tiene que ser parte de nuestra vida. Y eso es lo que aprenderemos en el puntito que a continuación yo les voy a presentar. Que lo segundo que quiero presentarle para que alcancemos una obediencia fiel, no se pierda en los detalles, mis amados hermanos. Hay que comprender en primer lugar que fuimos escogidos en Dios y separados por el Espíritu Santo para vivir en obediencia. Yo quiero que nos quede bien claro eso, lo primero. Fuimos escogidos para vivir en obediencia. Mire el que tiene la par. ¿Cómo te va en este puntito, hermano? ¿Cómo te va en este puntito? Ya en el primer puntito sentimos que tropezamos, pero estamos aquí y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y vamos a seguir adelante. Y vamos a ir mejorando, porque de eso se trata.
Para eso se aprende, para ir mejorando. Para ir mejorando. Así que mis amados hermanos, lo primero es que debemos de entender esto, que fuimos escogidos en Dios para esto, mis hermanos. Para ser separados por el Espíritu Santo y para vivir en obediencia al Señor Jesucristo. Si no vivo en obediencia, si no entiendo esto, difícilmente voy a poder vivir en obediencia. Tengo que entenderlo. Satanás es experto en hacernos desobedecer. ¿Qué dice normalmente la gente cuando ven al hijo de un hermano de la iglesia en desobediencia? Algunos dicen, no entiendo por qué viven esta forma si sus padres son un gran ejemplo, hombre. Y otros dicen, no, es que lo que pasa es que cuando llegan a la adolescencia, comienzan a frecuentar sus amigos, salen de la casa, la vida cambia. Hay una influencia de los amigos. Satanás es experto en hacernos desobedecer. Pero ahora nosotros somos cristianos y ya no tenemos que dejarnos llevar por Satanás en donde él quiere que nosotros caminemos, sino que nosotros como cristianos debemos de entender que pertenecemos al señorío del Señor Jesucristo. Pertenecemos a nuestro Padre Celestial, pertenecemos a Él, hemos sido separados para Él. Y algo que debe de identificar nuestra vida es la obediencia a nuestro Dios. En segundo lugar, entonces, convirtámonos en alguien que se distingue por su obediencia. Es que los cristianos debemos de distinguirnos por nuestra obediencia al Señor. Queremos impactar nuestro mundo, queremos influenciar nuestro mundo. La obediencia tiene que estar en nosotros, como hijos obedientes. La obediencia debe ser la meta más importante de todo cristiano. Hablamos de las metas para el año 2019. Y usted tendrá sus metas para el año 2019, su superación, sus estudios, su negocio, su trabajo, casarse. Yo no sé cuáles son sus metas para el año 2019, pero yo quiero enseñarle la meta más sabia que usted puede poner delante de sus ojos. Porque la meta más sabia debe de ser el obedecerle al Señor. Esta debe de ser la meta principal de todo cristiano, la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir. No encuentro en la Biblia un personaje que haya obedecido a Dios y Dios le haya fallado. Los personajes de la Biblia tropezaron cuando desobedecieron. Pero mientras ellos se mantenían en obediencia, la tierra producía para ellos leche y miel. Mientras ellos permanecían en obediencia, conquistaban reinos. Mientras ellos permanecían en obediencia, ellos avanzaban y salían adelante en sus proyectos. Porque Dios honra la obediencia. ¿Por qué tropezamos muchas veces? Porque nos cuesta mantenernos en una obediencia fiel al Señor. Pero hoy vamos a ver que vale la pena obedecer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios se va a glorificar. Vaya siempre en la primera carta que tenemos de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 14, en su primera parte. ¿Lo tiene? La primera parte dice, como hijos, ¿qué? ¿Cómo deben de ser los hijos de Dios? Obedientes, como hijos obedientes. Déjenme la segunda parte para el otro puntito, pero lo que quiero ver es esto, porque ¿qué dice? El punto que estoy en este momento tratando es que debemos de convertirnos en alguien que se distingue por su obediencia. Y dice Pedro, como hijos obedientes. Así debe de vivir el creyente. Como un hijo obediente, como hijo obediente. Y le decía, la obediencia debe de ser la meta más importante del cristiano. ¿Obediencia a qué? Obediencia a Dios. ¿Obediencia a qué? Obediencia a las autoridades que por Dios han sido delegadas.
Porque las autoridades que existen sobre esta tierra por Dios han sido establecidas. Y hay autoridad delegada. Hay autoridad delegada en la escuela. Hay autoridad delegada en la familia. Papá, mamá son autoridad en la familia. Hay autoridad delegada en la iglesia. Y cuando nosotros somos obedientes a la autoridad delegada, nosotros somos bendecidos. Ahora, la obediencia a la autoridad delegada no es una obediencia a ciegas. La obediencia a Dios debe de ser total. La obediencia a la autoridad delegada tiene que ser total, pero en aquellas cosas que están dentro de la voluntad del Señor. Porque a veces decimos, las casadas deben de sujetarse a sus maridos. Y pensamos que el hombre puede hacer y deshacer con la pobre mujer, y ella está obligada a hacer lo que el hombre le diga que haga. Si lo que el hombre le está diciendo va en contra de la voluntad de Dios, usted no está obligada a obedecerle. Pero si lo que el esposo dice está dentro de la voluntad de Dios, está dentro de lo que es agradable, de lo que es bueno que la mujer obedezca a su esposo. Espero que me entiendan eso, la autoridad delegada. La obediencia a las autoridades que por Dios han sido delegadas. Lo opuesto a la obediencia es la desobediencia. Y algunos sinónimos de desobediencia es rebeldía, renuencia, indisciplina. Debemos de corregir todas estas áreas, porque hay un llamado a la obediencia. Hermanos, usted no se imagina los avances que como familia se pueden tener si hay obediencia. Los avances que como iglesia se pueden tener si hay obediencia entre los miembros. La obediencia, decía, tiene que identificar a los creyentes. La obediencia tiene que identificar a los hijos de Dios. Para esto nos escogió el Señor, para que nosotros seamos obedientes. Y la obediencia nos va a hacer avanzar en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia nos va a sacar adelante en el matrimonio. La obediencia va a ayudar a alcanzar las metas. ¿Por qué tanto jovencito se queda frustrado en la vida sin alcanzar sus metas? Porque desobedece. Si tan solo fuéramos obedientes y nos detuviéramos a pensar, mi papá tiene razón en lo que me está diciendo. Mi mamá tiene razón en lo que me está diciendo. Pero como el diablo es experto, muchas veces pone rebeldía. Muchas veces pone renuencia en nuestra vida para que no atendamos el consejo de papá y de mamá. Y cuando llegan los días difíciles, cuando ya crecemos, normalmente vemos a aquellos que se mantuvieron en obediencia saliendo adelante en todas las áreas de la vida, y nosotros nos quedamos atrás en el recorrido de la vida. La obediencia a Dios y a las autoridades delegadas nos van a hacer salir adelante en todo. La obediencia nos debe de identificar si nosotros queremos ser bendecidos sobre la faz de la tierra. La obediencia nos tiene que identificar si nosotros queremos ser prósperos sobre la tierra y ser de bendición para otros. La obediencia tiene que estar en nuestra vida. Luego, mis hermanos, en tercer lugar, si queremos una obediencia fiel, no dejemos que los deseos que antes teníamos continúen moldeando y dirigiendo nuestra vida. Una obediencia fiel demanda una renuncia a las cosas que antes dominaban nuestra vida. Porque si nosotros somos cristianos, pero todavía las cosas que dominaban nuestras vidas las tenemos con nosotros, indica que nosotros no le estamos obedeciendo al Señor. Yo soy un congregado, pero no soy un hijo obediente. El hijo obediente es el que recibe la bendición.
El hijo obediente es el que no necesita ser disciplinado por su padre para que le vaya bien en la vida. Si nosotros queremos vivir en obediencia a nuestro Señor, tenemos que dejar los deseos que antes moldeaban nuestra vida y que ya no nos sigan dirigiendo hoy, porque ahora yo ya fui escogido por Dios, yo ya fui santificado por el Espíritu Santo para que yo sea obediente al Señor Jesucristo. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 14. Versículo 14, la segunda parte dice: sed también vosotros, ¿qué? No, estoy en el 15. La segunda parte dice, del 14: no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando ¿en qué? En vuestra ignorancia. Porque si ya somos cristianos, pero todavía los deseos del ayer nos están dominando, está diciendo Pedro, ustedes todavía están en ignorancia, hijos. Todavía no les ha amanecido. Hay un rayo poderoso de luz que viene del Señor, pero no ha traspasado su vida, porque todavía están en los deseos que antes tenían. Y si están en los deseos que antes tenían, pues están en desobediencia. Y en desobediencia no van a prosperar, en desobediencia no van a salir adelante, en desobediencia no van a crecer como cristianos, no van a manifestar la vida que Cristo quiere que ustedes manifiesten sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol? Traigan sus deseos a la cruz del Señor y traigan a sus vidas deseos nuevos, porque ya nacieron de nuevo. Han conocido al Señor Jesucristo, saben del amor del Señor, saben de la misericordia del Señor, saben de lo que honra a Dios, de lo que bendice a Dios. Pongan deseos nuevos en sus vidas. Toque al que tiene la par y dígale: ponga deseos nuevos en su vida, hombre. Ya no, es que yo todavía deseo echarme una mis cervecitas, hombre. Ya pongo otros deseos en su vida, hombre. Es que echarme un mi cigarrito todavía deseo, si sueño. Me decía un amigo a mí, es que mire, es que eso es difícil, hombre. Si yo cuando estoy viendo televisión y salen anuncios de hombres fumando, hasta el olor al cigarro me llega. Cambie esos deseos de su vida y ponga deseo nuevo, hombre. Ponga deseo nuevo. ¿Acaso no conoce al Señor Jesucristo? ¿Acaso no conoce al Dios que hace nueva todas las cosas? ¿Acaso no conoce al Dios que puede inundar su vida con deseos santos, con deseo bueno, con deseo de servir, con deseo de bendecir? Su vida puede cambiar por el poder del Señor, pero ya no sea dominado por los deseos que antes dominaban su vida. Eso es salir de allí para volvernos obedientes a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Sustituya, porque usted me dirá: ¿y cómo puedo vencer esos deseos? Todo deseo comienza por un pensamiento, hombre. Comience a sustituir esos pensamientos por pensamientos buenos. ¿Se puede? Sí se puede, hombre. Es que usted se encierra en el pensar. Escuchaba antier, mientras iba de camino, un predicador decía: cambien sus pensamientos. Es que es fácil porque un hermano le decía: es que hermano, yo siempre caigo en esto. Y yo le digo al Señor: ayúdame. Es más, hermano, yo reprendo todo eso, y cuando oro lo reprendo, que se vaya de mí esa adicción, que se vaya de mí ese vicio, que se vaya de mí ese deseo que me domina del pasado, y yo lo reprendo. ¿Cuándo reprendemos los malos deseos para que se vayan? Y eso es bueno. Pero mientras no traigamos pensamientos nuevos a nuestra vida, los malos deseos nos van a seguir dominando. Nos van a seguir dominando. Y el hermano decía: no piensen, decía el hermano, no piensen en un elefante. No piensen en las grandes orejas de ese elefante. No piensen en esos grandes colmillos del elefante. No piensen. No piensen en las patas redondas del elefante. No piensen en esa piel corrugada. No piensen.
¿Cuántos no están pensando en el elefante? ¿Verdad que estamos pensando en el elefante? Reprenda al elefante, diga: elefante, te va fuera en el nombre de Jesús. Dígalo: te va fuera en el nombre de Jesús. ¿Se fue? No, ahí está todavía. Ahí está todavía. Pero luego él decía: piensen en un hermoso tigre de Bengala, con sus colores matizados entre blanco y negro, gris. Piensen en los saltos maravillosos que da ese tigre de Bengala. Piensen en el destello cuando él ruge. Piensen en ese tigre de Bengala. ¿Cuántos están pensando en el tigre de Bengala? Todos. Ya no están pensando en el elefante. Un pensamiento nuevo nos puede cambiar un pensamiento viejo. Si usted sigue pensando en la bebida, si usted sigue pensando en el cigarro, si usted sigue pensando en la infidelidad, si usted sigue pensando en todas esas cosas, en eso va a vivir. Pero si usted comienza a traer pensamientos santos a su vida y comienza a nutrirse de pensamientos santos, usted va a ser vencedor y la santidad va a ser parte de su vida. La santidad va a ser parte de su ser y usted va a salir adelante en todo. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Precisamente Filipenses nos aconseja en lo que usted debe de invertir sus pensamientos. Ya no piense en el lugar donde se reunía para ir a tomar. Ya no piense en el lugar donde se reunía para fumar. Ya no piense en el lugar donde usted se veía en la infidelidad matrimonial. Ya no piense en esas cosas. Comience a pensar en algo nuevo. Y entonces usted va a comenzar a desarrollar deseos nuevos en su vida que van a glorificar el nombre santo del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto cambie sus pensamientos. Y si usted cambia sus pensamientos, usted va a cambiar sus deseos. Y usted va a comenzar a vivir para la gloria y la honra del Señor. Y entonces usted va a comenzar a ser un hijo obediente. Y como hijo obediente, usted va a comenzar a ser bendecido del Señor. Y usted me dirá: pero yo soy obediente al Señor y no estoy viendo la bendición del Señor. Manténgase en obediencia, porque fiel es el Señor. Fiel es el Señor, y pronto usted va a ver la bendición del Señor. A veces Dios nos hace esperar un tiempo. A veces Dios nos tiene en unos procesos maravillosos para que amemos la vida, para que amemos a las personas, para que le amemos a Él con todo el corazón. Entonces mantengámonos, porque pronto la bendición viene sobre nuestra vida. El apóstol Pablo, como usted y como yo, era un hombre también donde los pensamientos malos solían llegar, pero él dice: ustedes deben de cambiar sus pensamientos malos por pensamientos buenos. Y él menciona todo lo que debe de estar en nuestros pensamientos. También él fue quien escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque con la ayuda del Señor nosotros podemos vencer y ser los hijos obedientes que Dios quiere. Y nunca se le olvide, la obediencia le va a traer bendiciones grandes. La obediencia lo va a sacar adelante en todo. También Pablo en Romanos 12:2, él dice que no nos conformemos a este siglo. Romanos 12:2, podemos leerlo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueven su entendimiento, renueven su comprensión de la vida. Ustedes tienen una nueva vida. Ya quiten de su entendimiento las cosas que antes los dominaban y comiencen a darle lugar a la vida del Señor Jesucristo en ustedes. Comiencen a dar lugar a la palabra del Señor. Comiencen a vivir diferentes. Eso es lo que Pablo está recomendando en estos versículos. Que no nos conformemos a este siglo, sino renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo se va a renovar nuestro entendimiento? Esto se logra a través de la obediencia. De la obediencia a la voluntad del Señor. Obediencia a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, en un último lugar, para ser obedientes, fieles al Señor, dejemos que la obediencia purifique nuestra vida. La obediencia es un poder purificador. ¿Por qué Dios llama tanto a la obediencia? Jesucristo mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, si usted lee toda la carta de Pedro, las dos cartas, usted se va a dar cuenta de que él llama constantemente a la obediencia. Es un llamado a la obediencia. Vayamos a 1 Pedro nuevamente. Siempre en el capítulo 1. Ahora en el versículo 22. ¿Lo tienen? Dice la palabra: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad. Mediante, ¿qué? El Espíritu. Recuerde, el Espíritu nos separó para ser obediente. Él es el que nos ayuda. Usted dice, yo no puedo. Sí, con el Espíritu puede. Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Puro. Difícilmente podré amar con pureza si en mi vida no hay obediencia a Dios. Difícilmente podré amar con pureza a mis hijos si en mi vida no hay obediencia a Dios. No podré amar con pureza a mi esposa si en mi vida no hay obediencia a Dios. Probablemente yo le diga, le amo, pero será un amor fingido. Será un amor a medias, pero si yo soy obediente a Dios, yo daré un verdadero amor. Solo los obedientes pueden dar un verdadero amor. Y aquí lo está diciendo el apóstol precisamente. Para el amor fraternal, él nos llama a la obediencia La obediencia va a producir frutos gloriosos en la vida del creyente. La obediencia nos va a llevar al verdadero amor. Qué importante es esto. Por eso recomendamos a los jóvenes, asegúrense que quien les está diciendo te amo es obediente a Dios. Porque si es obediente a Dios, te va a amar con pureza. Te va a amar como lo mereces. Porque nosotros somos amados de Dios. Y Dios quiere que nos amen de verdad. La obediencia a Dios nos va a sacar adelante en todas las áreas de nuestra vida. La obediencia, dice Pedro, produce santidad. La obediencia es productora de santidad. De santidad. Entre más obediente usted sea a Dios, más santa va a ser su vida. Porque la obediencia demuestra y nos lleva a esa vida de santidad en el Señor. Cuanto más obedezcamos, más santos nosotros seremos. Ayúdame a ser santo. Nosotros le decimos al Señor, santifica mi vida, Señor. Y Dios nos dice, obedece, hijo. Obedece, hijo.
Nosotros queremos que el Señor nos santifique con ese fuego que cae sobre nuestra vida, que nos hace estremecer. Gloria a Dios por ese mover sobrenatural de Dios. Pero mucha gente está en ese mover y lo vemos danzando, lo vemos hablando en otra lengua, pero al salir de aquí vive igual, odiando a medio mundo. Vive igual, peleándose con el vecino. Hasta allá le salen lenguas, hermano. Porque dice palabras que la Biblia dice que no hay que decirlas. Y le decimos, santifícame, Señor. Y hay momentos de emoción tan grande donde lloramos, gemimos. Y qué bueno, pero el problema, mis amados hermanos, que mientras nosotros no obedezcamos, la santidad no será una realidad en nuestra vida. Porque la santidad es producto de la obediencia. De la obediencia a nuestro Padre Celestial. Cuanto más usted le obedezca a Dios, más santo va a ser. De lo contrario, van a haber momentos lindos en que usted se va a sumergir en la presencia del Señor. Pero si usted no es obediente a la palabra del Señor, usted va a seguir viviendo igual allá afuera. Va a seguir comportándose igual en el hogar. Va a seguir comportándose igual con sus hijos, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con sus vecinos. Porque mientras no obedezcamos, la santidad estará distante de nosotros. La obediencia es la que produce santidad en nuestra vida. El Espíritu Santo obra en la obediencia de sus hijos. El Espíritu Santo transforma cuanto nosotros obedecemos a la palabra del Señor. La palabra se hace efectiva en nuestra vida. Nosotros comenzamos a obedecerla. Entonces la santidad viene a ser parte de nuestra vida. Y yo no necesito gritarle a usted que soy santo. Si usted me ve obedeciendo al Señor, usted va a decir, ese hombre es santo. Si usted ve a mi hermana obedeciendo al Señor, usted va a decir, qué mujer más santa. Pero si usted me ve aquí hablándole tan bonita la palabra y allá afuera me ve peleando, allá afuera me ve en desórdenes, allá afuera me ve en cosas desagradables delante de los ojos del Señor, usted no va a decir, ese pastor es santo. Tal vez santo cachón, pero santo como lo que Dios quiere, no. Porque los santos como lo que Dios quiere son obedientes. La obediencia va a distinguir al creyente y nos va a llevar a la santidad en nuestra vida. Dejemos entonces que la obediencia purifique nuestra vida. Hermano, cuando nosotros obedezcamos a Dios, entonces nosotros vamos a ser bendecidos. Y vamos a ser de bendición para otros, porque nada bendice más al vecino, nada bendice más al compañero de trabajo, nada bendice más al compañero de estudio que la obediencia de los cristianos. Nada lo bendice más. Yo les puedo hablar con autoridad, pero si no me ven obedeciendo al Señor, yo no estoy bendiciendo sus vidas. No estoy siendo de bendición para su vida, porque todavía mi vida es oscuridad para ellos y no los bendice. Mi vida los va a bendecir cuando mi vida sea luz, pero mi vida no va a ser luz porque yo grite que soy cristiano. Mi vida va a ser luz en este mundo si yo obedezco a la palabra del Señor. Es necesario obedecer. Dios le habló a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le iba a mostrar. Y entonces le dice, te engrandeceré, te bendeciré y serás de bendición. ¿Cuándo? Cuando obedezcas. Cuando obedezcamos vamos a ser de bendición para los demás. Cuando obedezcamos vamos a traer la gloria de Dios sobre nuestra vida y la gloria de Dios sobre los demás. ¿Está entendiendo la importancia de ser obedientes? Esto es determinante en la vida cristiana. Por eso dije en un momento, debe de ser la meta principal del creyente. Está bien todas las demás metas, pero ponga primero esto, el obedecerle a Dios, y usted lo va a lograr todo en la vida. Porque Dios estará con usted para sacarlo adelante. La obediencia nos lleva a la pureza entonces y nos lleva al verdadero amor. La obediencia lo hace en nuestra vida. Y si amamos a Dios o si amamos a alguien como Dios quiere,
Esto es producto de la obediencia a la palabra del Señor. Porque cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, dice Pedro, entonces van a amar. Y van a amar de verdad. Y cuando ustedes amen de verdad, lo que está sucediendo es que la obediencia los llevó ¿qué? A cumplir los mandamientos del Señor. Porque si usted ama de verdad, escuche bien, ama de verdad, no fingido, no palabras. Porque quien diga te amo sobra. Es más, nosotros a veces tratando de motivar al amor, le decimos a los hermanos, póngase de pie, salude a unos 3 hermanos y dígale, te amo en el Señor. Y nosotros nos levantamos y le decimos al hermano, te amo en el Señor. Pero si está desobedeciendo a la palabra, usted no está amando de verdad. Pero si usted está obedeciendo a la palabra, usted está amando de verdad. Y ese amor bendice, ese amor engrandece. Concluyo en esta mañana. Los beneficios de obedecer al Señor son grandes. Léalo conmigo en Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Versículos 7 y 8. Josué 1, del 7 al 8. ¿Lo tenemos? Lo leemos. Dice la palabra del Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando seamos obedientes a la palabra. No se trata solo de declarar por fe, se trata de obedecer a la palabra del Señor. Porque hoy no se motiva mucho a la obediencia, pero sí se motiva a que proclame con fe, a que declare con fe, y esto lo va a lograr, y que no sé qué. No, dice el Señor, ustedes lo van a lograr si se mantienen en obediencia. La obediencia es la clave de todo. La obediencia es la clave de la bendición. Luego, Deuteronomio capítulo 28, un poquito atrás, el libro que está atrás. Capítulo 28, versículo 1 al 8. Estos son los resultados de la obediencia. Y el Dios que bendijo a Israel por la obediencia es el Dios que nos bendice también a nosotros por la obediencia. ¿Lo tenemos? Deuteronomio 28, y si no lo tiene, creo que aquí lo tenemos para que usted lo pueda leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Todo esto, ¿producto de qué? De la obediencia. Dígale que tiene la par, la obediencia bendice, hombre. La obediencia bendice. Sí que bendice. Y nos hace salir adelante. Y nos hace crecer en la vida. Nos identifica como cristianos. Hermanos, los obedientes hacen la voluntad de Dios. Los obedientes predican la palabra de Dios. Los obedientes testifican de Cristo. Los obedientes ganan alma. Los obedientes son fieles en congregarse para adorar al Señor. Los obedientes son fructíferos. Los obedientes son bendecidos. Los obedientes le demuestran a este mundo que hay un Señor en el cielo y en la tierra, y su nombre es Jesucristo. Los obedientes glorifican a Dios. Los obedientes bendicen a su familia. Los obedientes sacan adelante esta nación. Los hijos de Dios somos llamados a ser obedientes. Y los obedientes ven la gloria de Dios cada momento de su vida. Que nos quede en claro entonces, hermano, en esta mañana, que Dios nos eligió no simplemente para que estemos en una congregación. Dios nos eligió para que nosotros seamos obedientes a su bendita palabra. Dele un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias por hablarnos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que la palabra que hoy entró a nuestro entendimiento, Señor, produzca. Espíritu Santo, que se guarde en nuestro ser como tierra fértil, Señor. Que no vengan las aves del cielo y la coman. Que no la calcine, Señor, el sol sobre la tierra caliente. Que no la ahoguen los espinos, Señor, sino que la palabra quede en nosotros, y ayúdanos a ser esos hijos obedientes para gloria y honra de tu nombre. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Qué bueno que esté en la casa del Señor. Qué bueno que vino para adorar al Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos aman a Jesús? ¿Cuántos quieren vivir para Jesús? Él nos llama en esta mañana a una vida de obediencia. Él nos llama en esta mañana a una entrega total, a una obediencia fiel. Aleluya. La iglesia de Cristo requiere de una obediencia fiel en sus miembros para avanzar, para hacer prosperar su camino. Oh Señor, entonemos un cántico al Señor. Dígaselo al Señor. Porque tú eres precioso para mí. Porque junto a ti voy caminando. Porque siento tu
es el Rey, Él es el Señor, y a Él adoramos en esta mañana. Espíritu Santo, obra en nosotros. Limpia mis pensamientos, Señor. Toma el control de mis sentimientos, Señor. Yo quiero vivir para tu gloria. Yo quiero vivir para tu honra. Yo quiero ser bendecido y quiero ser de bendición, Señor. Sí, Señor. Dale un aplauso al Señor, iglesia. Poderoso, Señor. Poderoso, Señor. Aleluya. Poderoso, Señor, poderoso. Señor, en esta mañana te decimos gracias por este tiempo precioso que tú nos regalas para congregarnos delante de tu presencia junto a nuestros hermanos, Señor. Poder adorarte, poder aprender de tu palabra, Señor. Tomar nueva fuerza, Dios. Comenzar a ver la vida como tú la ves, Señor. Vivir como hijos obedientes es nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor. Ayuda, danos la fuerza que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, Señor, para honrarte con nuestra vida, Señor, para ser de bendición a otros con nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, santifícanos. Santifícanos con tu presencia. Santifícanos con tu poder. Santifícanos con la palabra. Y sácanos adelante. Llévanos en triunfo, Señor. Oro, Dios mío, que tú bendigas cada hombre y cada mujer que hoy está en tu casa. Que bendigas las familias que aquí están representadas. Que bendigan los pensamientos, las intenciones del corazón de tus hijos y de tus hijas. Que bendiga los proyectos de familia, Señor. Que bendiga los proyectos personales, Señor. Que nos bendigas en la vida espiritual, Señor. Pido que tú nos bendigas. Que nos des crecimiento, Señor. Que nos ayudes a salir adelante en todo, Padre. Bendícenos más y más, Señor. Bendice la iglesia en todos sus proyectos. Bendice a mis hermanos al regresar a sus casas. Bendice las familias que ellos representan, Señor, en este lugar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu presencia. Despídenos en paz, Señor, en amor y en santidad. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Dios nos bendiga, mis hermanos. Vayan en la bendición de Dios a sus hogares. Te esperamos en las actividades de la semana, porque Senda de Vida es una iglesia en movimiento para gloria del Señor.